Cuando hablamos de materiales, normalmente estamos con unas visiones parciales y normalmente nos gusta pensar en materiales de alta tecnología. Sin embargo, hoy tenemos con nosotros a Eduardo Medina Sánchez, que viene de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, y nos va a hablar de algo mucho más cercano y realmente mucho más importante, al menos por el volumen de producción mundial que tenemos, y es sobre características y aplicaciones prácticas de las armaduras de acero inoxidable, que en definitiva están prácticamente presentes en todas las estructuras que se construyen, no solamente en nuestro entorno cercano, sino en el ámbito mundial. Eduardo es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, también realizó un máster en estructuras de edificación en la Escuela de Edificación de la Universidad Politécnica, máster en técnicas y sistemas de edificación por la misma universidad, es doctor en ciencias químicas, supongo por la computación. Casi es doctor. No. Está casi a punto de conseguir el doctorado. Está cambiado. Y es profesor titular interino de la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid. Sus principales líneas de trabajo e investigación pues, se refieren a la evaluación del comportamiento mecánico estructural frente a la corrosión, de nuevas armaduras de acero inoxidable, de bajo en níquel, en el estudio de estructuras de madera, acero, de hormigón y armaduras de acero inoxidable. Como veis, todo ello muy cercano al mundo de los materiales, empleado en un sector muy importante, aunque ahora esté en España en horas caídas, que es el de la construcción, pero que va a seguir presente ahora y en el futuro, aunque todo es cíclico y tiene altibajos. Con lo cual, lo que nos va a presentar aquí de su investigación, pues, como veréis, tiene un montón de aplicaciones prácticas de forma inmediata. Yo no dedico más tiempo a esta presentación, o sea que no robo más minutos con él. Os paso con él y muchísimas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Gracias a vosotros por venir. Bueno, vamos a ver una presentación de armaduras de inoxidable. Vamos a ver las características que tienen, aplicaciones prácticas, los tipos que hay de acero inoxidable, porque hay varios, pero para armaduras es un poquito más sencillo. Vamos a ver cada tipo qué características tiene y qué resistencias a la corrosión tiene, sobre todo por tema de cloruros, y luego al final también veremos una comparativa económica para un edificio y para un aparcamiento subterráneo, qué costes nos pueden salir por metro cuadrado y por plaza de aparcamiento, tanto si se emplean las armaduras, como ahora vamos a ver, en toda la estructura o solo en las partes más expuestas. La durabilidad de las estructuras de hormigón está limitada sobre todo por el tema de la corrosión de las armaduras, que es la principal patología. Corrosión que se da o bien por la carbonatación del hormigón, que reduce el pH de forma generalizada, y eso, si después hay un aporte de humedad y de oxígeno, las armaduras se oxidan, o también por el ataque de cloruros procedentes de las sales del hielo o del ambiente salino del mar, que lo que hace es una corrosión por picaduras, que son más peligrosas aún. Para atajar este problema, pues hay varios frentes de investigación y de remedios para intentar evitarlo, unos que están centrados en lo que es el tema del hormigón, el hacerlo más impermeable, ponerle inhibidores, aditivos de algún tipo, y luego hay otros sistemas que se centran más en el tema propia de la armadura, que resista la corrosión. Respecto a las armaduras hay básicamente tres tipos: las galvanizadas, las que tienen algún recubrimiento tipo epoxi, y las de acero inoxidable. Las galvanizadas y las de recubrimiento epoxi, el problema que tienen es que como las armaduras en obra, pues hay que doblarlas, cortarlas, adaptarlas al tamaño, pues siempre esas operaciones son un problema porque elimina la protección. Si las traes ya cortadas y dobladas todas con esa protección galvanizada o epoxídico, entonces el problema que suele haber es pues a la hora de ejecutar los forjados, de los palés, los movimientos de cargas, siempre le dan algún tipo de golpe, y entonces pues al final son armaduras que, hombre, funcionan bien, pero siempre tienen el peligro de tener perforaciones puntuales por las que entra la corrosión, y además una vez que empieza ahí en ese punto se expande por debajo de esa superficie protectora. Las armaduras de acero inoxidable son el único sistema hoy día que garantiza 100% la durabilidad de la estructura, porque su propiedad inoxidable lo tiene la masa, es una cuestión de aleación de acero, ¿no? La prueba más evidente de la durabilidad de las estructuras
de hormigón con estas armaduras es el embarcadero que está en el pueblo del Progreso, en el Golfo de México, un embarcadero que se construyó ya en los años 40 a principios, utilizando un acero similar al actual 304, que luego le vamos a ver, luego veremos comparativas con este acero, que es de los más utilizados. Pues ese embarcadero es ese que está ahí, que está en perfecto estado al día de hoy, tiene 2 kilómetros de longitud, conecta la playa del pueblo, es una carretera con un puerto que hay al fondo, y en los años 69-70 se construyó un segundo embarcadero, igual que él, con acero al carbono, que es este, es lo que queda aquí, que se ha destruido por completo, y lo cual da un poco la idea de que, bueno, son armaduras más caras, como veremos, pero que al final sale en rendimiento, claro. Curiosamente, en los 40 años después, o sea, hasta los 80 por ahí, no hay documentación sobre otras obras hechas con estas armaduras, o de algún otro tipo. Y la primera norma que aparece a nivel mundial respecto a las armaduras de inoxidable es una británica ya del año 86. O sea que ha habido unos años ahí, bueno, bastante improductivos, ¿no? Bueno, el acero inoxidable es un acero igual que las armaduras de acero al carbono, lo que pasa es que lleva en la composición un mínimo de un 10,5 de cromo, porcentaje de cromo, y además pues suele llevar otros aleantes, fundamentalmente el níquel. En esto suele estar entre el 1, 4, 6, 8% de níquel, que también ayuda a la resistencia a la corrosión con el cromo y además le da más resistencia mecánica. Y luego hay otros menores, pues como el molibdeno, el titanio, que cada uno va buscando alguna propiedad ya más específica de resistencia a la corrosión, corrosión por picaduras, soldabilidad. Así que en función de estos aleantes, estos componentes y en función también de la estructura metalográfica, pues los aceros inoxidables los podemos dividir en 4 tipos genéricos: el osferrítico, martensítico, el austenítico y el dúplex, pero de aplicación estructural son estos dos. El austenítico, que es el acero inoxidable de mayor producción, el 80% que se produce es austenítico, de cualquier tipo que sea, tiene aplicación estructural tanto a nivel de perfiles laminados como de armaduras. Y ya en los años 70 empezaron a aparecer los dúplex, que son aceros que tienen una estructura mitad austenítica y mitad ferrítica. Son aceros que tienen menos níquel en composición, menos del 8, suelen llevar 4, depende, ¿no? Depende de los tipos. Y también están teniendo aplicación en perfil laminado, en obras de puentes y en armadura de acero inoxidable. Este menor contenido de níquel hace que estos aceros sean más baratos, porque es el níquel, el aleante de todos ellos que ha sufrido más fluctuaciones en el mercado y es el que condiciona el precio final de la armadura. Entonces, cuanto más níquel tenga, más se puede ajustar el precio, y esto hace pues, que en los últimos años estén apareciendo armaduras de acero inoxidable, tanto austeníticas como dúplex, con bajo contenido en níquel, bajando esos porcentajes pues, incluso al 1% de níquel. Bueno, entonces las armaduras, ya hemos visto, tienen una resistencia a la corrosión y a cloruros demostrada, pero además tiene otras ventajas, y es que se pueden utilizar, se pueden utilizar en combinación en una misma estructura, en contacto con acero al carbono, en cualquier tipo. O sea, se pueden mezclar armaduras, como en esta rehabilitación de puente, que se lleva mallazo antiguo al carbono y otro inoxidable. En los edificios se puede utilizar las armaduras de inox en los voladizos, en las estructuras, elementos que se queden a la intemperie, enfrente del mar o en los aleros, y en cambio dentro de los forjados, utilizar dentro de la vivienda, colocar armadura al carbono normal. Ese contacto que hay entre las dos armaduras no da peligro, ya está investigado suficientemente, no hay peligro de corrosión por contacto eléctrico o galvánico. Bueno, de las armaduras que se fabrican actualmente en España, que además es uno de los primeros productores, y lo que pasa es que todo lo exporta fuera, y que más empleadas estaría entonces el austenítico, el tradicional, el 304, este es el que estaba en el embarcadero, ese que hemos visto del Progreso, un acero que el precio ahora mismo por kilo es 4,50 euros el kilo. Recuerdo que el B500 está en 0,70, la diferencia. Los dúplex, el 2304 también es de los más utilizados, ya baja un poco el precio porque tiene menos níquel,
y en los últimos años, ya he dicho, están apareciendo con bajo contenido en níquel. Este tiene casi el 2% de níquel y el precio, bueno, se ajusta a 3 euros el kilo, que entonces la cosa estaría por ahí. A efectos de hormigón armado nos interesan aceros pues en este nivel, porque no se trata de un acero como un perfil laminado que vaya a estar expuesto o una barandilla, como va a tener que contar con la protección del hormigón, podemos bajar un poquito a lo mejor las exigencias. El 304 es un acero que aguanta frente a la costa, pero si hay demasiado ambiente corrosivo por temperaturas y tal, pues hay que irse a un acero aleado superior, a un 316. Pero dentro del hormigón como armadura, pues lo que se está ahora investigando es que cuánto soportan la corrosión en condiciones normales frente a la costa, en edificios o en obra civil, estos aceros bajo en níquel comparado con el 304, como veremos ahora después. Bueno, entonces, respecto a las características mecánicas de las armaduras, por un lado están a efectos de resistencias y de comportamiento en el ensayo de tracción, son aceros que las que están laminadas en caliente, son aceros que tienen todos ellos las mismas resistencias en el límite elástico y resistencias máximas. El acero al carbono sería estos de aquí, estos verdes, y luego todos estos son inos, pero que los límites elástico y tensión máxima son los mismos valores. Lo que sí se caracterizan es porque tienen unas deformaciones, alcanzan deformaciones en rotura mucho mayores, con lo cual ya nos da dando pistas de que son aceros que tienen mucha más ductilidad. En el caso de las armaduras deformadas en frío, los diámetros pequeños, ocurre al revés, dan más resistencias que las homólogas de acero al carbono, sin embargo las deformaciones son muy pequeñas, entonces son armaduras que tienen menos ductilidad, incluso no superan los límites en muchos casos de la clasificación de acero de alta ductilidad, de la que establece la instrucción EHE. Lo que pasa es que las armaduras laminadas en frío son armaduras que ya en los próximos años van a ir, de hecho ya algunos de los diámetros del 8 ya se están fabricando en caliente, entonces son armaduras que van a ir en retroceso. Y luego otra característica importante mecánica que hemos encontrado en los ensayos es que nos dan unos módulos de elasticidad ligeramente inferiores a las armaduras de acero al carbono. El acero al carbono son 200.000 newtons, y en los aceros inoxidables un valor garantizado podría ser 170.000, y es el que nosotros adoptamos en los cálculos. En el aspecto que he dicho antes de deformaciones y de ductilidad, bueno, hay varios criterios para evaluar esa alta ductilidad. Uno es lo que establece la instrucción para los aceros de alta ductilidad, y luego hay criterios basados en un concepto que es el concepto de acero equivalente, que el principio que dice es que un acero puede no cumplir uno de estos dos límites, pero el otro con suficiente valor como para que al final ese acero proporcione al elemento estructural de hormigón la misma capacidad de giro y la misma posibilidad de transmisión de reparto de momentos, en fin, el efecto práctico es el mismo, y entonces puede ser un acero con también una buena ductilidad, aunque uno de los dos límites no los cumpla. Bueno, hay varios criterios de acero equivalente, pero he puesto aquí el gráfico del Comité Europeo del Hormigón, que es un gráfico para aceros de alta ductilidad. El clase S sería nuestro acero SD. Establece unos límites en base a esos dos parámetros, el ratio resistencia de rotura, límite elástico, y la deformación. Entonces, a la derecha de este límite estarían los aceros que cumplen con esa alta ductilidad. Estos de aquí son los aceros B500, y las armaduras inoxidables laminadas en caliente son estas, todas con mucha más ductilidad, todo lo que sea más a la derecha, y en cambio las laminadas en frío se quedan algunas en el límite y otras incluso fuera, o sea que no cumplen ese límite de ductilidad, y en algunos casos incluso no cumple el límite de suministro en rollo, por ejemplo, ¿no? Si hacemos el estudio con esas características mecánicas que nos da a nivel de sección de hormigón, pues la manera mejor de comparar es elaborando unos diagramas momento-curvatura que nos establecen para diferentes secciones de viga de hormigón, en este caso aquí representadas vigas planas y vigas de canto con diferentes armados. Este gráfico nos da ese comportamiento, el momento aplicado a la sección y la curvatura que coge. En estos gráficos podemos extraer
cuál es la curvatura elástica, que es cuando el acero alcanza el límite elástico, y cuando se agota la sección de hormigón, bien porque se agote el hormigón, o bien porque las armaduras alcanzan el 10 por 1000 de deformación máxima. Con estas dos curvaturas, la elástica y la última, se define lo que es una ductilidad de la sección. En estos aceros ocurre una paradoja, y es que como la curvatura última es la misma, nos sale la misma de los dos, porque el que falle el hormigón es cosa de la resistencia al hormigón, y la deformación última del 10 por 1000 está limitada por el propio cálculo en la instrucción. Deformaciones superiores provocarían fisuras muy grandes, o sea que no interesa, nos limitamos al 10 por 1000, y en cambio la curvatura elástica que está aquí, en el acero inoxidable, como tiene un módulo de elasticidad menor, pues nos va a dar mayor curvatura elástica, al ser más elástico, de formarse más, nos da mayor curvatura. Y entonces ocurre que cuando comparamos secciones de vigas planas o de canto, armadas con inos o con acero inoxidable, pues claro, nos dan secciones que tienen menos ductilidad. La armadura es más dúctil y sin embargo la sección final es menos, y eso es por este valor de módulo de elasticidad más bajo. Para que hubiera una comparativa un poco más real, habría que pensar en hablar de una curvatura última que no se limitara al 10 por 1000, que igual es excesiva, porque en caso de rotura el 10 por 1000 está bien para efectos de fisuración, pero en caso de colapso de la estructura, pues eso va a seguir, va a llegar a unas deformaciones mayores, y ahí sí que el acero inoxidable interviene, tiene una mayor deformación, sigue trabajando, y en caso de colapso retrasaría la caída del elemento estructural, ¿no? Bueno, también hemos ensayado allí en la escuela unas vigas de hormigón. En nuestro caso las ensayamos pequeñitas, de 1 metro de longitud, pero con secciones un poco a escala y armaduras en diferentes cuantías, y lo que nos ha demostrado estos ensayos de vigas es que son las características que he dicho antes. Por ejemplo, el acero al carbono, que sería esta, tiene una enlaminado en caliente con barras del 16, tiene una rotura pues progresiva, la viga al final cede y rompe, y en cambio la de acero inoxidable, que ha alcanzado más valores, perdón, esta es la de laminado en frío, la del Fi 18, alcanza valores superiores, y en cambio cuando llega a la rotura rompe más bruscamente por esa menos deformación de las barras del 18. En cambio las del 16, bueno, tienen un poquito más de deformación, ¿no? Un poquito más de curva al final, que se aprecia poco, claro, en un ensayo de estos tamaños, pero que sí que destaca el INOS en esa curva más suave de rotura, ya en colapso de la viga, con un B500 que rompe también más bruscamente, ¿no? Ahí está demostrando un poco esa mayor ductilidad. Bueno, para comparar el tema de la resistencia a la corrosión, lo que hacemos es comparar, es los estudios que estamos haciendo ahora, comparar estos nuevos aceros duples de bajo contenido en níquel, cuyo precio era más ajustado. Este acero está en el mercado desde hace 1 año y pico, 2 años, compararlo con los que ya conocemos, con el austenítico 304, cuya durabilidad está demostrada, y con los duples, que son un poco la competencia de los austeníticos, y yo creo que cada vez más, en estructuras de hormigón, en ambientes pues normales, aquí en España sería, ¿no? Entonces lo que hacemos es elaborar probetas de mortero, en la que insertamos las armaduras, y al mortero le añadimos diferentes concentraciones de cloruro cálcico. Llegamos hasta el 4%, y luego esa probeta las mantenemos con un 95% de humedad. Y lo que hacemos es mediciones electroquímicas de las probetas, porque la corrosión es un fenómeno eléctrico, hay un movimiento de electrones, y entonces todo lo que sea corrosión se puede medir midiendo el potencial, que es el que está regulando, y la intensidad de corrosión. Aquí lo que presento vamos a ver gráficos para el caso peor, el caso de las probetas de mortero que tienen un 4% de cloruro cálcico. La primera medición más inmediata es medir el potencial de corrosión que están en ese momento tienen las armaduras. Como vemos, el nuevo duplex, que serían estos puntos oscuros, tienen unos valores al principio un poquito superiores que el austenítico o el duplex, que están un poquito más arriba, o sea que tienen un pelín más de corrosión, digamos, entre comillas, pero es bueno, están todos al final en el límite de
tener una probabilidad inferior al 10%. Aquí tendríamos una corrosión incierta y luego ya más del 90%, o sea que están muy lejos de presentar una corrosión después ya casi de 2 años que estamos midiendo las probetas. Pero lo importante no es en sí el valor absoluto, sino la comparativa entre ellos, ¿no? O sea, la cuestión está en que el nuevo dúplex sí que soporta los cloruros casi igual que el austenítico, el tradicional, gracias a los otros aliantes que lleva, como el molibdeno, ¿no? Y lleva un poco más de cromo. Bueno, la intensidad de corrosión, que sería la medida real de que ese proceso de corrosión que está teniendo la armadura, se mide de manera indirecta, se le aplica un pequeño potencial de potencial respecto a ese valor de corrosión que veíamos en el gráfico anterior, se le aplica un pequeño intervalo de potencial y lo que se hace es medir la variación que sufre la intensidad. Con eso sacamos unos valores que en este gráfico vemos aquí, en este caso, la intensidad de corrosión, cuanto menor valor sea, mejor. Este es el nuevo dúplex, de bajo contenido en níquel, se queda ahí, este es el austenítico y el otro dúplex. O sea, bueno, aquí los valores se ven un poquito mayores, pero están en cualquier caso lejos del límite del 0,1 que separa el estado pasivo de tener una corrosión moderada. Cuando el hormigón se empieza a fisurar por tema del aumento de volumen de los productos de la corrosión, estaríamos por aquí, ¿no? Una corrosión ya que empieza a aparecer fisuras en los recubrimientos, o sea que son armaduras que soportan muy bien los cloruros, los dúplex incluso más que el austenítico, y el nuevo dúplex, pues bueno, está muy cerca, ¿no? Ya digo que llevamos casi ya los 2 años. Bueno, finalmente lo que hemos hecho es hacer una comparativa para un edificio típico situado frente a la costa y también para un aparcamiento subterráneo, cuánto costaría, cuánto supone ese coste de cambiar armaduras de manera parcial en los elementos más expuestos o total. Para el edificio hemos supuesto un ambiente 3A, es un edificio de apartamentos típico de 40 viviendas, más o menos 100 metros cuadrados cada una, por la cosa de redondear, pero bueno, sería una distribución, lo de siempre, que tiene unos balcones, unas losas de hormigón en los balcones, que serían las expuestas a la corrosión, o sea que todas estas losas, lo que se hace en la comparativa es suponer que se arman con acero inoxidable, el alero, la planta baja diáfana, que es muy habitual en los edificios en la costa, pues los pilares de esa planta, el primer forjado que está expuesto, y luego le hemos supuesto también el edificio con planta sótano o sin ella, para ver que, porque cuando es con sótano, pues todos los muros, toda la cimentación iría con inos, las rampas de acceso, las soleras que quedan afuera, y podemos comparar cómo es en cada caso. Entonces hemos tomado los 3 aceros que he dicho antes, el austenítico, con los precios que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? 304, que está en 4,5 euros, y el bajo en níquel, el que se supone que es el barato, a 3 euros el kilo. Y hemos supuesto también, un poco por redondear, 1.000 euros metro cuadrado construcción, pero construcción ya con beneficio, gasto general y beneficio industrial. Bueno, la cosa está en 900, depende, por supuesto, pero bueno, por redondear un poco los números. Al final tenemos 2 supuestos, edificio con el sótano o sin él, ya digo, hemos cambiado en la cimentación, los muros, todo lo que esté expuesto al exterior. Entonces, el sobrecoste total para el edificio varía entre 137.000 euros el austenítico a 85.000 el bajo en níquel, coste total de cambio parcial de esas armaduras. Yo creo que se ve mejor por porcentaje del presupuesto de contrata, ¿no? de la constructora con los gastos generales. Entonces estamos en los intervalos de un 3% a menos de un 2% de ese presupuesto. Entonces, bueno, pues parece que es una cantidad que se puede asumir en el precio y que yo creo que enseguida, en pocos años, se recupera, porque todos conocemos estos edificios en la costa como con pocos años de vida se han tenido que forrar de andamios y reparar los balcones, como hemos visto antes en alguna foto, de picarlos, tener que cambiar armaduras. Entonces son costes, yo creo que la sustitución parcial con los nuevos aceros bajo en níquel, pues ya tiene unos precios, yo creo que se pueden asumir perfectamente. Si el edificio no tiene sótano, obviamente al no haber muros y ya solamente serían las zapatas en cimentación, pues el coste, la proporción baja a 1,20.
Entonces tal vez sería bueno el plantearse que los edificios que están en los primeros 5 kilómetros frente a la costa se armasen así, cosa que aquí en España pues apenas se utilizan. De hecho, todo el acero inoxidable que se produce en España se exporta afuera, va casi todo al Golfo Pérsico, pero aquí no estamos por la labor todavía. Bueno, en el caso de un aparcamiento subterráneo, como se puede sumar el tema del ambiente en la costa con el CO2 del aparcamiento y tal, lo que hemos supuesto es hacer un cambio total de todas las armaduras. Bueno, entonces un aparcamiento típico son 500 plazas, por la cosa de que sea también algo redondo. El total de armaduras a cambiar son 264.000 kilos y bueno, y aquí ya los precios por plaza de aparcamiento pues salen 2.000 euros el austenítico, bueno, 1.200 el bajo en níquel, que ahí ya puede ser un poquito más alto ya de lo que yo creo que se asumiría, no tan claro como en el edificio. Lo que pasa es que en un aparcamiento, ya digo, no puedes andar cambiando partes, ¿no? Así que bueno, daros las gracias por venir y nada más. Si hay alguna pregunta... Muchísimas gracias por esta interesante charla y sobre todo por la aplicación práctica de lo que estáis haciendo, porque lo has puesto en números y esto es muy de agradecer, saber cuánto más caro nos sale una casa o un aparcamiento, el que nos pueda durar muchos más años. Yo creo que se rentabiliza perfectamente y tenemos tiempo para algunas preguntas. Os animo a participar, como siempre. Es una curiosidad, en la diapositiva esta que has puesto sobre las intensidades de corrosión, está referido al 304, al 2001 y al 2304. Sí. ¿No tienes datos de acero al carbono? No hemos hecho, bueno, cuando elaboramos las probetas no metimos el acero al carbono por ser conocido y los valores que iba a tener, y era porque la cuestión era, más que comprobar que la armadura nueva Inos resiste más a los cloruros que el acero al carbono, que eso es evidente, era compararla con el tradicional, con el 304, y decir, bueno, pues si el 304 se comporta así, ver una comparativa con él, esta nueva de bajo en níquel, cómo se comporta, ¿no? Entonces, bueno, como nos da voy a poner el gráfico que dices, como nos da unos valores pues bastante similares, pues hombre, es buena señal, ¿no? El 304 es un Inos ya demostrado, por eso que he dicho antes del embarcadero. Entonces era por compararlo con él. Hombre, un acero al carbono estaríamos aquí, claro. Estaríamos ahí arriba. No, esto va un poco, porque como hay el criterio que separas aquí, de que si corrosión muy elevada, poca, pero eso es un criterio aplicado sí, al Portland y al acero al carbono. Entonces, claro, Sí. para no dar Sí, bueno, aquí estamos mezclando un poquito en el sentido de los límites estos, se refieren cuando las armaduras son acero al carbono, pero son los límites que hay, no hay aceptados, y cuando se quiere hacer una comparativa, pues bueno, sirve un poco como de orientación, ¿no? De todas maneras estamos muy lejos, pues esto son una escala logarítmica, entonces, bueno, en esta conferencia he puesto el gráfico así por la cosa de que se vea un poco lo lejos que estamos de lo que es los límites que se comentan. Digo que me ha gustado mucho porque es muy clara y la idea es bien precisa. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta sobre la vida útil. La diferencia entre la vida útil de una estructura construida con acero inoxidable y una con acero al carbono. Es que eso es muy relativo en la hora de la verdad, porque, por ejemplo, los edificios que se supone que se diseñan con acero al carbono en la costa y vida útil de 50 años, es que ya vemos que no llegan a los 50 años. O sea, edificios con 15, 20 años ya están forrados de andamios. Si vamos aquí en la costa, en cualquiera de ellas, vemos edificios ya así, con 20 años, reparados. Entonces, bueno, ese tema es un poco relativo. El tema de Inos, el 304 en el embarcadero no ha necesitado absolutamente ninguna reparación. Es que esa obra es la que más años tiene y la que nos garantiza, porque el tema de las probetas nos sirve para comparar. Sí, a partir de estos valores nosotros podemos coger y transponerlos a unos años, tal, pero yo diría que eso tampoco es del todo 100%,
te sirve una comparación de uno con otro, pero nada más. Evaluar a partir de ahí una vida útil, bueno, yo diría, mira, cuando las probetas tengan 20 años, entonces ya yo me lo creo, ¿no? Si no, no. Pero sí nos sirve un poco para eso, es decir, si el 304 lleva 70 años en ese embarcadero, en el Golfo de México, que no es poca cosa, y está perfecto, no ha necesitado ninguna reparación, no ha habido fisuras en el hormigón en ningún momento, pues oye, es un acero que estamos aquí, pues parece que va a poder resistir, pues casi, desde luego los 50 años seguro, ¿no? En este caso. Y yo creo que merece la pena en edificación frente a la costa, o bueno, ya que estamos en caminos, los puentes, todo lo que sea las pilas, los elementos de los laterales de la losa, los bordes de puente y las juntas de dilatación, que es por donde hay, pues todas esas zonas, en muchos países ya se están armando con acero inoxidable, 304 o 16, según en qué zona sea, y es lo que se lleva haciendo ya hace años. ¿Se toman precauciones para evitar el problema que has dicho y que no haya pares galvánicos cuando se utilizan? No, porque ya la propia estructura. No sé, además, de hecho las armaduras se atan unas con otras y no hay ningún problema. Hace años sí saltó esa alarma, ¿no? ¿Qué ocurría? Incluso, por ejemplo, a la hora de atar las armaduras, pues utilizar alambre que fuera inoxidable también. No hay ningún problema. Las investigaciones que se han hecho después, a principios de los 2000, ha demostrado que no. Son investigaciones de varios casos que han demostrado que no, que la corrosión que se puede producir en la B500 no es mayor que, por ejemplo, cuando una barra que está sin oxidar, B500, con otra que tiene un poco de óxido, incluso del mismo óxido que tienen las barras cuando en obras se están montando y se atan porque ha llovido, está con ese pequeño óxido que sería también un motivo de iniciar, pues no, eso al final no afecta a la vida útil, pues en el caso con el inox igual, tiene un comportamiento muy similar, o sea que eso está demostrado. Y de hecho en un edificio como ese, por ejemplo, el armar las losas de los balcones, claro, esos negativos entrarían dentro del forjado y se conectarían con el forjado y las vigas del B500, ¿no? Estarían justo en contacto varias armaduras, ¿no? La cosa está a ver si convencemos un poco de emplearlas. Yo creo que merece la pena en edificios en la costa, vamos, yo estoy convencido que saldría a cuenta, ¿no? Sobre todo para los prioritarios, que son los claro, que tienen luego que a efectos de pagar las promotor, reparaciones. es que a efectos de promotor o se le obliga o no lo va a hacer, claro, porque no tiene una venta directa, no es una bañera de hidromasaje que la ves, esto es una cosa que está enterrada, la gente pues se tiene que creer que se las has puesto. Los 10 años que existe la norma los van a aguantar probablemente. Claro, para cobrar. Y luego a los 15 es cuando aparecerá el problema y la inversión no será esos 2.000 euros por vivienda, se gasta sino mucho más, muchísimo más. Entonces eso lo ideal sería poder llevarlo a la norma y que fuera obligatoria en esa franja de 5 a 10 kilómetros desde la costa, sobre todo en costas muy agresivas, donde este problema pues, es lo que pasaba con los coches hace unos años, ¿no? Claro. Antes de que se tomasen las medidas adecuadas, ¿no? A ver si para la próxima revisión de la norma pues, nos meten un anexo. Esperemos que sí. Ahí empujad vosotros también, de los colegios profesionales. Y el fabricante de armaduras. Sí, también. Que no fabrica poco, aquí en España. Son de los primeros productores. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bienvenido cuando quieras volver. Encantado, muchas gracias.